Muy buenos días. Con mucho gusto y dando gracias a Dios, empezamos la segunda reflexión de este pequeño curso que queremos llevar para ti. Un esfuerzo de nuestra amada Parroquia del Camino, de nuestro querido Padre Manuel Cosío, y que de esta manera podamos ir acercándonos en este tiempo de aislamiento que es por el bien nuestro y de toda la sociedad. Vamos a empezar la segunda reflexión. Yo soy Marta Carrera. Con mucho gusto, todas las personas que se han inscrito y a todas las que conozco les mando un cariñoso abrazo. Les doy la bienvenida a todos aquellos que nos quieran ver y que puedan inscribirse o seguir estos cursos en línea, ya sea este o toda la plataforma que tenemos para ustedes. Empezamos nuestra reflexión de hoy sobre la palabra de Dios, pidiéndole al Señor su asistencia. Pidiéndole al Señor que nos conceda entender a través de su palabra lo que nos quiere comunicar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos gustar de todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de tus inspiraciones divinas. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Al Inmaculado Corazón de María dedicamos también nuestra reflexión. Pues mira, como hace 8 días te decía y siempre te diré, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y esta palabra de vida eterna que está en este libro que llamamos Biblia, que significa conjunto de libros, que es una carta de amor, que tiene una gran variedad en esos libros, pero una unidad en Cristo, que es un gran mapa, pero el tesoro es Jesucristo. Pues mira, ¿sabes cuántas veces en la palabra de Dios, ¿sabes cuántas veces está escrito en el Antiguo Testamento palabra de Dios? 241 veces. Cuando nosotros decimos palabra de Dios, al terminar en una celebración litúrgica, en la primera lectura, por ejemplo, termina el lector y dice palabra de Dios. Nosotros respondemos, te alabamos, Señor. Y cuando el Evangelio lo lee el sacerdote, nosotros decimos, gloria a ti, Señor Jesús. Sí, y la Biblia es el único libro que se besa con respeto, porque es la presencia viva de lo que Dios nos ha comunicado en la revelación. Hay muchos comentarios sobre la Biblia que nos ocuparían no solo este curso, sino hay biblioteca entera sobre ello. A mí me gustan algunos de ellos y únicamente te voy a compartir 2. 2 que para mí ilustran muy bien por qué estamos aquí tú y yo. ¿Qué buscamos? O más bien, ¿quién nos busca? ¿A dónde queremos llegar? O más bien, ¿cómo nos van a ayudar a llegar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? El primer comentario que te voy a hacer es de San Buenaventura y dice así: el origen de la palabra no hay que buscarlo en la investigación humana, sino en la revelación divina que procede del Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Es imposible penetrar en el conocimiento de las Escrituras si no se tiene previamente infundida la fe en Cristo, la cual es como el fundamento, la luz y la puerta de toda la Escritura. La finalidad o fruto de la Sagrada Escritura, nos dice, no es cosa de poca importancia, pues tiene como objeto la plenitud de la felicidad eterna. ¿Sabes cómo debes acercarte a la palabra? Nos dice San Buenaventura. Doblando las rodillas del corazón. Sí. Ahí terminó la cita. Las rodillas del corazón que nos lleven con humildad, con búsqueda, porque el libro que es la Biblia es escrito en mentalidad oriental,
Nosotros, los occidentales, nos vamos en la ciencia y comprobación únicamente. Los orientales tienen la mente que lo lleva en la experiencia, en lo que va siendo la reflexión y la vivencia para poder ir expresando lo que viven, lo que sienten, lo que tienen. Y todo eso, ¿en dónde se guarda? En el corazón. Bueno, qué decir cuando vemos en el Evangelio la expresión de San Lucas que nos dice que María, nuestra Madre, Madre de Cristo, guardaba todas esas cosas en su corazón. El corazón de María lleno de amor. Entonces, cuando nos acercamos a la palabra, vamos acercándonos, doblando las rodillas del corazón. Esa es la primera idea que te quisiera compartir este día. Luego de la cita de San Efrén, dice así: ¿Quién hay capaz, Señor, de penetrar con su mente una sola de tus frases? Como el sediento que bebe de la fuente, mucho más es lo que dejamos que lo que tomamos. Porque la palabra del Señor presenta muy diversos aspectos según la diversa capacidad de los que la ven. El Señor pintó con multiplicidad de colores su palabra, para que todo el que la estudie encuentre en ella el tesoro verdadero. Da gracias por lo que has recibido y no te entristezcas por la abundancia sobrante. Lo que has recibido es tu parte, lo que ha quedado es la herencia. Y aquí termina la cita de San Efrén que quería compartirte. Si de la primera cita que te compartí te digo, dobla tu rodilla del corazón para acercarte a la palabra, de San Efrén te digo, ¿quién hay capaz de penetrar en la mente del Señor? Cuando nos acercamos a la palabra y decimos, yo ya oí ese evangelio, yo conozco esa lectura del Antiguo Testamento. Mira, nunca podremos abarcar todo lo que esa misma lectura tiene escondido para nosotros. ¿Y qué decir de abarcar el contenido completo de los 73 libros? Entonces, vamos a tomar lo que podemos tomar, lo que el Señor nos permite tomar, y ahí, con nuestra capacidad, poniéndonos en la búsqueda de todo lo que viene para nosotros revelado, podamos llenarnos. Sí, Santa Teresa hacía una comparación de que cada quien va a llenar su vaso según el tamaño del recipiente. No puedo llenar yo mi mente si no tengo la capacidad de otros, pero la mente, el corazón, el interés que personalmente yo tengo por regalo de Dios, es el que quiero llenar con su palabra. Y después de buscarlo, voy a dar gracias por lo que he recibido y no entristecerme por lo que no he podido tener. Hay personas que retienen con su memoria o que las citas tienen pues ya como que todo un acordeón para poder seguir la palabra de Dios. Qué bueno. Pero si tú no lo tienes, estamos empezando. Si tú ya lo tienes, recuérdalo. Si tú lo dominas, auméntalo. Pero nunca dejes de buscar el tesoro de la palabra de Dios. Bueno, estos son los comentarios que quería yo leer de la patrística verdad en relación a una época muy rica en la Iglesia, de comentarios y que van naciendo en la tradición de la Iglesia, conjugado con la Biblia y siempre naciendo de la Biblia, la tradición y el magisterio, pues todo lo que tenemos nosotros. Ahora, ¿quiénes escribieron estos 73 libros? Mira, por designio de Dios, los tenemos ahora. Hay en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en esa bellísima oración sacerdotal, el Señor les dice a sus apóstoles, dichosos los que sin ver creerán. Y ahí te sitúo a ti y a mí. El don de la fe. Sin haber visto a Jesús en la noche de la pasión, en la noche de la última cena, o a Jesús resucitado y vivo, como lo proclama San Pablo, nosotros tenemos el don de la fe. Y a través de estos 2000 años, nos ha llegado estos escritos
Los autores se llaman agiógrafos, pero ellos son autores inspirados por el Espíritu Santo. En relación a los evangelios, que son 4, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, también les llamamos evangelistas, porque lo que escriben es evangelio. Y el nombre de evangelio y evangelistas pues va a venir hasta después, cuando San Justino muere por ahí del año 165, que a esto, después de Cristo, que estos escritos se les llama evangelio, buena noticia, evangelio. Pero los libros son escritos por inspiración del Espíritu Santo. ¿Y quién dice eso? Pues fíjate que tenemos la riqueza, te comentaba, de que en el Concilio Vaticano II, número 21 de los concilios de la Iglesia ecuménicos, que se llevó a cabo en Roma, en el Vaticano, del 1963 al 1965, una de las 4 constituciones es la Constitución Dei Verbum, que es sobre la divina revelación, y que pues toda persona que quiere estudiar Biblia debe de acompañarse de ver aquí lo que nos dice el Magisterio. Dice en el número 11, las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Me paso un poquito más abajo y dice, tienen a Dios como autor y como tales se le han confiado a la misma Iglesia. En la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres y se valió de ellos que usaban sus propias facultades y fuerzas, de forma que obrando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería. Esto nos lo dice el Magisterio de la Iglesia. Sobre 2.500 entre obispos, cardenales, sacerdotes, desde luego encabezados por el Papa, primero Juan XXIII y luego Pablo VI, salieron estas 4 constituciones. Pero, ¿qué nos dice la misma palabra de Dios acerca de la Escritura? Sobre todo en el Nuevo Testamento tenemos citas sobresalientes sobre la inspiración. Una de ellas es la de 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16-17, que dice así, toda la Escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda obra buena. Ahí termina la palabra de Dios. Ahora, para que todo hombre sea preparado para obra buena. Bueno solo es Dios. Las obras que hagamos nosotros pueden ser buenas o malas. ¿De dónde tomamos nosotros la enseñanza, la guía? Si esa enseñanza y guía viene de la palabra de Dios, las obras que hagamos serán buenas, porque serán inspiradas en nuestro diario caminar entregándonos a Dios por el mismo Espíritu Santo. Entonces, mira, la palabra del Señor es inspirada. Tenemos citas de la segunda carta de Pedro, tenemos de Timoteo y podría llevarme muchas más. Ahora, estos libros que tenemos en la Biblia no se escribieron en un principio con capítulo 1, verso 4, verso 4b o siguientes, no. Estos libros se escribieron y hasta el año 1226 tenemos que el arzobispo de Canterbury, Stephen Langton, termina su obra de haber dividido la Biblia en capítulos, el número grande con el que viene dividida nuestra lectura. Estos capítulos van a tener una división, que en un libro grande como es el Génesis tenemos 50 capítulos. El libro más grande de la Biblia es el del profeta Isaías. Lo tenemos con 66 capítulos. Uno de los libros más pequeños es el del profeta Abdías, que tenemos un solo capítulo. Y entonces nuestra lectura nos pueden decir, en el capítulo 12 del Génesis tenemos a Abraham. En el capítulo 14 del libro del Éxodo tenemos la salida del pueblo y el acontecimiento del Éxodo.
O nos pueden decir en el Evangelio, en el capítulo 17, como te nombré, es la oración sacerdotal. Entonces, teniendo los libros un nombre, teniendo los libros un capítulo, es mucho más fácil adentrarnos en ellos. Pero no solo se quedó ahí la iniciativa divina para facilitarnos el camino, sino que en el año 1550 al 55, un impresor francés, Robert Estienne, me parece que es francés, pero seguro es Robert Estienne, hace que estos capítulos sean aún divididos en pequeños versos, tomando la lectura más ágil. Y entonces nace lo que llamamos versículos. Déjame checar el año para que no, 1551, mira, no andaba yo mal. Él hace la subdivisión de los capítulos en versículos. Y entonces sí, para ti que ya sabes Biblia o para ti que la aprendas, vas a tener los libros con un nombre, con un capítulo y con un versículo para poder checar tus citas. Y todavía más, va a tener una puntuación, el punto, la coma, el punto y coma, el guión, que nos van significando cómo hacer nuestra lectura de la Biblia. Ahora, esto está contenido todo en el canon bíblico, sí. El canon bíblico contiene los 73 libros, y ya te decía yo hace 8 días que el Papa San Dámaso del año 382 decretó que la Biblia católica sigue el canon alejandrino en el Antiguo Testamento, que tiene 46, y el Nuevo Testamento, que son los 27 libros, que es ya la obra apostólica realmente la que tenemos. Pero la palabra canon viene derivada del sumerio. En griego quiere decir precisamente ya para nosotros esta norma y regla que seguir. Pero allá del lenguaje sumerio era como una vara larga de caña que usaban para medir albañiles, carpinteros. Entonces la palabra canon era una medida. Cuando decimos que el canon de la Biblia tiene 73 libros, decimos que la medida de la revelación que tenemos en la Biblia es de 73 libros y que tiene una forma segura, una norma, una regla de conducta. Ahora, ¿desde cuándo se habla de canon? En el siglo II y en el lenguaje cristiano se hablaba de una norma revelada, de un canon. Pero hasta el siglo IV, ya te digo, en el 382, fue cuando se habló de la palabra revelada de esta manera. Ahora, esta palabra está contenida, pues realmente de una forma muy variada. La palabra del Señor la podemos encontrar con hechos sobresalientes, con reflexiones, con poemas. Hay muchas épocas en la Biblia, porque en Abraham estamos sobre el año 1900 antes de Cristo, entonces vamos a encontrar en épocas desde el 1900 antes de Cristo hasta después del Señor. Pero en escritura, 1000 años antes de Cristo se empezó a escribir hasta sobre 100 a 150 después de Cristo, según los diferentes autores. Ahora, ¿cómo facilitarnos el poder entrar en esto, en la enseñanza bíblica? Tenemos estudiosos que nos han ayudado mucho para que a través de su exégesis, el exégete es el que analiza un texto y nos lo puede explicar, nos ayudan dándonos lo que llamamos géneros literarios. Géneros literarios. ¿Qué es un género literario? Un género literario son aquellas formas o modos de expresar un pensamiento. Son como las llaves que nos permiten la apertura de los libros. Así iremos entendiendo paulatina y verdaderamente lo que el texto nos quiere decir. Fíjate, género literario, como una llave para abrir el libro. Yo voy a ver lo que es un libro profético o un libro de historia, ahorita te voy a explicar las divisiones. Y según a donde yo voy a entrar, me voy a situar en la época, en el autor, en el momento que está viviendo ese pueblo de Israel con todo su caminar de fidelidad y de infidelidad,
pero siempre de presencia de Dios. Entonces vamos a encontrar, sin agotar otros estudios, que tenemos 7 géneros literarios. Y estos 7 géneros nos ayudan para poder entrar en el estudio de la Biblia. Estos géneros literarios son, te los nombro los 7 y luego te voy a ir diciendo de alguno de ellos. La historiografía, la ley, la profecía, la lírica, la sabiduría, la apocalíptica y la carta. Quizá dentro de esto pues hay palabras ya muy conocidas o muy entendido el género, desde luego. Y quizás hay algún otro que podamos sentir un poco extraño. Sin embargo, estos 7 hay que entenderlos conforme a lo que va a ser la revelación en la Biblia de esta historia de la salvación. Vamos a empezar hablando del primero de ellos. El primero de ellos, que le llamamos historiografía, va a ser muy fácil que lo entiendas por el mismo nombre de la palabra, historia. Pero esta historia, una historia generalmente lo entendemos como los acontecimientos o hechos que han sucedido y que se nos han narrado. Y también ten en cuenta que la historia la escribe generalmente el que gana, ¿verdad? Pero bueno, en la historiografía nosotros vamos a ver en la Biblia una realidad de cómo Dios va a ser un pueblo, de algo de un grupo que no existía, que no va a valer por lo que es el pueblo, sino porque es el pueblo elegido de Dios. Y vamos a entrar ya en el Génesis capítulo 12, a lo que es la historia en donde hay lugares, en donde hay, descubrimientos arqueológicos que pueden constatar todo esto. Y es con la historia de Abraham. Abraham el patriarca. Abraham el padre de la fe. Y vamos entonces, a partir de Abraham, a ir viendo todo ese recorrer en 50 capítulos que tiene el Génesis, que van a ir más o menos de ese año 1900, 1850, hasta terminar con la historia de José. Esta historia va a ir recorriendo personajes, nos van a ir dando enseñanzas, nos van a ir dejando motivaciones y nos van a ir enseñando también las fallas del hombre, porque la historia de la salvación, acuérdate que es Dios y el hombre. Y Dios que perdona al hombre y que le ofrece una alianza y que siempre le da un camino. Y el hombre que tantas veces seguimos fallando a Dios. En la historia del Antiguo Testamento, pues vamos a hablar de Israel en los diferentes acontecimientos en la historia. Los reyes, toda esta etapa de guerras, de todo lo que vamos a ir viendo. Pero, principalmente, a partir del Génesis 12, vamos a ir recorriendo esa historia. Entrelazados libros con los demás géneros literarios que te voy a explicar. Desde luego, aparte de los libros históricos del Antiguo Testamento, que son en especial, entrando ya en el Pentateuco, Génesis, Éxodo, el Deuteronomio, luego Josué, en fin, en el Nuevo Testamento, los Evangelios y el libro de Hechos de los Apóstoles son considerados como libros históricos. Desde luego el género literario evangelio es aparte. No es una biografía, no es una historia, pero está considerado dentro de estos libros. Y el libro de Hechos de los Apóstoles, que nos lleva a la historia de la fundación, el nacimiento y la lucha de una iglesia cristiana. Bueno, la historiografía no es que esté toda la historia y la agote en ella, sino nos va llevando de la mano para ir encontrando la guía de cómo verla. El segundo género literario que tenemos es la ley. La ley, dirás, un conjunto de leyes. No. Aquí vamos a tener en la ley colecciones de normas y costumbres, designios de Dios para cómo vive el hombre. Y fíjate que la ley, si la consideramos en la pedagogía divina, cómo se nos fue revelando,
es una facilidad de cómo entender el hombre vivir. En el principio el hombre llegó a vivir de ojo por ojo y diente por diente. En la palabra de Dios vamos a encontrar el cambio total a eso. Y nos va a dar, cuando llegue ese culmen de la Constitución y de la ley para el pueblo de Israel, que ahí la tenemos en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, en ese decálogo. Deca, 10, logo, palabra. Y nos vamos a encontrar en el decálogo con una forma de vida que en 3 palabras Dios le establece al hombre su relación con él. ¿Cómo llevarnos con el Todopoderoso, con el que nos ha sacado de la esclavitud? ¿Cómo llevarnos con el Creador de todo cuanto existe? Pues ¿sabes qué? Ahí tienes 10 palabras, las 3 primeras del decálogo, para encontrar cómo tener tu relación con el Todopoderoso. Las otras 7 van a ir considerando las relaciones desde padres y hijos hasta llegar a hablar del valor de la vida, de la concupiscencia, del derecho al respeto ajeno, en fin, 10 palabras que lejos de ser una carga o un fardo pesado, como después los mismos levitas y los mismos fariseos ya tenían, estas 10 palabras que Dios nos dio van a ser cómo poder relacionarnos con Dios y los hermanos. Son una ayuda, son palabras de Dios. Y claro, ahí tenemos el Éxodo 20 y el Deuteronomio 5 como una muestra de esto que te digo. Y ya el libro de Levítico tendrá toda una colección de normas y costumbres para todo ello. Ahora, esto va a compartir en los libros, ya llevamos historia y ley. Vamos a tratar de un género que tiene y ocupa 18 libros del Antiguo Testamento y parte de uno del Nuevo, porque el del Nuevo tiene mucho de profético y apocalíptico, que es el Apocalipsis. La profecía. Mira, este es un género literario muy especial, que es explicable solo desde esa psicología del profeta. El profeta va a hablar como un mensajero de Dios. El profeta sí tiene toda aquella revelación que Yahvé le da, hablo del Antiguo Testamento, y que le va diciendo cómo anunciarle al pueblo. Y 3 temas principales va a hablar el profeta de parte de Dios, que le van a llevar a ser perseguido, castigado, porque les es incómodo oír aquello que el profeta anuncia. Estos 3 temas sobresalientes del profeta que encontramos a través de esos 18 libros van a ser el monoteísmo. Monoteísmo porque les va a hablar de un solo Dios verdadero. A un pueblo que va a empezar después con la infidelidad y a tener grandes olvidos de Dios y a poner a los falsos dioses que son los Baales, los profetas les van a hablar de fidelidad. El segundo de los temas les van a hablar del mesianismo, la venida de aquel que está anunciado ya desde Génesis en el capítulo 3:15, cuando a la mujer se le dice que de ella vendrá el que aplastará la cabeza a la mujer, el que lleva en su vientre, el Salvador, el Mesías, el que San Juan nos dice en el prólogo, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra que estaba con Dios, la palabra que era Dios. El profeta lo anuncia al Mesías. El tercer tema sobresaliente englobando del profeta es el moralismo. Moral, comportamiento, adecuación en la sociedad en la que vives para vivir en la justicia, para vivir usando tu voluntad y libertad dentro del plan de Dios. Pues mira, la moral, el mesianismo, el monoteísmo, empiezan con M. Está muy fácil que te lo aprendas. ¿De qué habla un profeta? Claro, ya hablaremos después en su oportunidad de los grandes profetas y sus temas, pero son estos, desglosándolos en los diferentes siglos: monoteísmo, mesianismo y moralismo. Y tenemos verdaderos oráculos, discursos, belleza literaria en los profetas.
Hemos tenido en la liturgia ahorita, como te decía ya, la lectura de Amós, de Oseas, de Jeremías, de Ezequiel, sí, 18 libros proféticos que en la liturgia se va escogiendo para darnos esa enseñanza y esa guía, pero que realmente nos llevan, si nos metemos en los libros, desde ver lo que es la vocación de un profeta. Un profeta no anda buscando la chamba, es escogido por Dios. Lo tenemos en el libro de Jeremías capítulo 1, que le dice Jeremías, no Señor, yo no, apenas soy un muchacho. Y el Señor le dice, desde el seno de tu madre te he escogido. Pero también le dice, yo estaré contigo. Esa palabra de yo estaré contigo, que nos sigue diciendo hoy el Señor. Esas palabras del profeta, como tenemos en Jeremías, que nos dice, con amor eterno te he amado. Y aquí te quiero hacer una aclaración. Cuando tú leas un libro profético y diga, oráculo de Yahvé, o así dice Yahvé, es que eso es lo que el Señor le reveló a él. Y en el libro puede venir una redacción de la situación que vive el profeta. Pero el oráculo de Yahvé, o así dice Yahvé, es lo que Dios quiere que comunique ese hombre al pueblo. Y le ha querido comunicar que nos diga, te decía en Jeremías, con amor eterno te he amado. Y en Isaías tenemos bellísimas frases, si tu padre y tu madre se olvidaran de ti, yo no me olvidaré de ti. O en la palma de mi mano, nos dice el Señor, nos lleva. O bueno, toda una declaración de amor de Dios a través de los profetas para nosotros, que ¿qué somos? Entonces en los profetas vamos a encontrar corrección, dirección, anuncio de parte de Dios para poder decirle al pueblo aquella voluntad divina y cómo llevarla, y en las diferentes épocas las expresiones. Mira, ese con amor eterno, esos 18 libros nos lo van a ir reflejando. De verdad, el estudiar en sí profetas en la Biblia es un curso precioso y valiosísimo, donde te vas a encontrar sin ir muy lejos en el profeta Isaías en el capítulo 6, cómo los serafines vienen a ponerle ahora sí que ese palo ardiente en la boca de Isaías para que él después pueda proclamar, santo, santo, santo es el Señor. Y tú y yo lo decimos cada vez que asistimos a la Eucaristía. Y está desde Isaías 6. Y el primer Isaías viene del año más o menos 800 antes de Cristo. Bueno, género literario de historiografía, de ley, de profecía. Voy al siguiente género literario, es la lírica. Este género poético expresa el impacto producido de una vivencia en aquel que, despertando en esa realidad, la quiere expresar. La lírica. Este es hermosísimo y tenemos 3 libros especialmente de lírica en la Sagrada Escritura, que son los Salmos, el libro de las Lamentaciones y el Cantar de los Cantares. De los Salmos, te aseguro que tú has oído el Salmo 50, que es el Miserere, y me vas a entender quizás más fácil con esa explicación lo que es la lírica. El rey David, gran rey David, del año 1010 al 970 a.C., con todos sus logros de los que ya hablaremos, él cometió un gran pecado. Y cuando llega el profeta Natán a hablarle de ese pecado que había cometido, y al cual el rey David dice, el hombre que ha pecado así merece morir, y le dice el profeta, ese hombre eres tú. David desgarra su vestidura, se pone rostro en tierra cubierto de ceniza, y empieza verdaderamente conmovido, arrepentido, a ponerse delante del Señor.
Y le va a decir, misericordia, Señor, porque he pecado, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Fíjate, David, ¿por qué pide perdón? No dice, porque yo soy un rey, no. Por tu inmensa compasión, él sabe quién es Dios, porque sabe que tiene una inmensa compasión. Y va a ir diciéndole a través de este verso precioso, lava del todo mi delito, mira, pecador me concibió mi madre, manda tu espíritu, y le va hablando, misericordia, Señor, porque he pecado, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi pecado, y poco a poco quedará más blanco que la nieve. Eso es lírica. También es lírica el Cantar de los Cantares. Cuando oímos esa comparativa, alguna vez leyendo algo de su santidad Juan Pablo II, me llamó mucho la atención ver que él era un, dijéramos, amante del libro, de la poesía y de la lírica, del Cantar de los Cantares. Esa expresión del amor de Dios. El libro de las Lamentaciones. Pues aquí en la parroquia, nada más ni nada menos, tenemos en nuestra imagen de Nuestra Señora del Camino esas letras que tiene abajo la lamentación. Esa lamentación, ese verso está tomado del libro de las Lamentaciones, donde se nos dice, ¿acaso has visto dolor más grande? ¿Cuál es el dolor más grande que expresaba aquí el profeta, el libro? Pues expresaba después del destierro todo lo que había perdido el pueblo de Israel, el templo, el arca, el palacio, todo. Nosotros, cuando vemos a la Virgen Santísima, ¿acaso hay dolor más grande que el que ella vivió cuando recibe a su hijo en los brazos? Entonces, la lírica expresa vivencias, sentimientos. El siguiente género literario del cual te quiero decir es el de la sabiduría. También los libros sapienciales, el género de la sabiduría. ¿Quiénes escribieron estos libros? Hombres que basados en la reflexión, que basados en el estudio, en la experiencia y en esa mentalidad oriental de contemplar lo que sucede a su alrededor, van enseñando al pueblo lo que Dios quiere de cómo vivan. En el libro de la sabiduría vamos a encontrar 5 libros especialmente: Job, Proverbios, Eclesiástico, Eclesiastés y Sabiduría. Y en cada uno de ellos vamos a encontrar poema, proverbios, discursos, narraciones, que también en su momento hablaremos un poquito más. Simplemente te recuerdo del libro de Job en sus 42 capítulos, solamente el primero y el último están escritos en una forma seguida de redacción, porque los otros 40 es poesía. Y vamos a encontrar aquello que tú sabes muy bien: si el Señor me lo dio, si el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Así como también vas a encontrar en el libro de Job un proceso mental de lo que es la enfermedad, la pérdida, y el poder decir ya en los últimos capítulos bellísimos ante lo que él quería poner ante el Señor, el contemplar cuando le dice el Señor: ¿a dónde estabas? Cuando yo colgué las nubes, hice los abismos, puse el curso de las olas, pinté las plumas de las aves. Es bellísimo, capítulos 40, del 38 en adelante de Job, se los recomiendo especialmente. Es una joya de la literatura, una revelación de la majestad de Dios, un reconocimiento de lo que somos nosotros, criaturas. Y así vamos a tener en cada uno de esos 5 libros. Por ejemplo, el libro de la sabiduría en tiempo es el último que se escribió del Antiguo Testamento, quizás 50, 60 años antes de Cristo, y ahí vamos a encontrar la persecución para darle muerte al justo, pero también vamos a encontrar la respuesta a la muerte. En el libro de sabiduría, en sus capítulos vamos a ir viendo por qué morimos, cómo no hay fecha para morir, cómo Dios nos lleva en el mejor momento. Sabiduría. Sabiduría no de hacer el mejor tallado, el ebanista, ni el matemático, la gran ecuación. Sabiduría de encontrar los designios de Dios. ¿Te vas dando cuenta a esta altura
la diferencia que es entrar en la palabra de Dios, doblando la rodilla del corazón para poder ir encontrando todo esto? Mira, el siguiente género literario que tenemos es el género que va en la apocalíptica. La apocalíptica nos lleva a pensar siempre en el último libro de la Biblia, que es el libro del Apocalipsis y que se le atribuye al apóstol San Juan. Para entrar en el libro del Apocalipsis, tienes que entrar en un libro de esperanza, en el libro de las bodas del Cordero, en donde te vas a encontrar imágenes, sueños, visiones, revelaciones, en donde al Señor se le dirá el Cordero, el Alfa y el Omega, donde se hablará de una forma enigmática, críptica, y que si no lo tienes bien explicado, te puede llevar a confundir. ¿Por qué nació esta literatura apocalíptica? Ya venía desde antes de Cristo, sí, pero en nuestro pueblo católico, en nuestra nueva Israel, nació porque los judíos perseguían a los cristianos. Los romanos perseguían a los cristianos, te hablo ya del año 60, 70, 80. Eran perseguidos por judíos y por romanos. ¿Te acuerdas de las persecuciones de las que se nos habla en Hechos de los Apóstoles? Bueno, las persecuciones a los cristianos. Entonces, en una forma que solo entendieran ellos, se fue escribiendo este libro para alimentarlos, para guiarlos. Inicia con 7 cartas a las 7 iglesias y después de ello va teniendo toda una revelación para que entiendan la bestia, el imperio romano, la mujer con corona de 2 estrellas, el triunfo del Cordero. Entonces la apocalíptica, el género apocalíptico es un lenguaje críptico, enigmático, que necesita ser entendido, explicado, cada imagen, cada signo, los números tienen un símbolo, en fin. También en el libro de Daniel tenemos parte de esta literatura. Bueno, me paso al último de nuestros géneros literarios, que es la carta. Muy fácil, ese no te necesito explicar mucho. Una carta tiene un saludo en la Biblia, un cuerpo, que ahí es la parte doctrinal, una despedida y bendiciones que llamamos doxología. Desde luego las cartas escritas por los apóstoles tienen destinatarios. Si Pablo había visitado Filipo, carta a los filipenses. Si Pablo iba a ir a Roma, carta a los romanos. Si tienen el nombre de a quién son dirigidas. El Corpus Paulinum, las 13 cartas de 21, un tesoro de estudio. También tenemos las 2 cartas del apóstol Pedro, 3 del apóstol Juan, la carta de Judas, la carta de Santiago, y cada una de ellas va teniendo, llamamos cartas católicas, llamamos Corpus de Paulinum, llamamos cartas de San Juan, pero tienen esta forma que te digo y que es muy fácil de entender porque es nuestra literatura y en esa forma tú me lo vas a entender muy bien. Pero te quiero decir, ahorita que ya recorrimos todo esto, ¿te será igual leer una profecía que la ley, la lírica que la apocalíptica, la sabiduría que, no sé, todos tienen su propio sello? Y por eso a veces hemos oído lecturas y decimos, es que no entendí nada, es que no me dejó algo, porque no sabemos interpretar, porque su lectura no nos lleva. Mira, yo te aconsejo, creer en lo que lees, vivir en lo que crees y enseñar lo que vives, porque de esa manera descubrirás las huellas de Dios. Te voy a repetir, creer en lo que lees, lo que estoy leyendo, creo. Segundo, vivir en lo que crees. Si yo creo, voy a ser congruente viviendo eso que creo. Y luego, enseñar lo que vives. El testimonio es importantísimo. Y todo esto te llevará a descubrir y a vivir buscando las huellas de Dios. Bueno,
Termino en esta parte, géneros literarios. Empecé hablándote de las 241 veces que dice el Antiguo Testamento palabra de Dios, su importancia con los comentarios de San Buenaventura y San Efrem, quién es un agiógrafo, la inspiración con la de Iberbun. Después de eso también te comenté qué es el canon, luego cómo se formó. Después nos pasamos a ver cómo manejar estos libros de una mejor manera con las 7 llaves que nos dan, que son los 7 géneros literarios. Y ahora voy a pasar contigo a comentar el sentido de la palabra. Sí, los estudiosos nos han dicho, nos dicen lo siguiente, mira, te comparto. La letra enseña los hechos. La alegoría, lo que has de creer. La moral, cómo has de obrar. Y la anagogía, lo que has de esperar. ¿De qué te estoy hablando? Te estoy hablando de cómo también hay una enseñanza en la iglesia de cómo leer la palabra con 4 sentidos, sentidos de la palabra. O sea, la misma palabra la podemos leer con 4 sentidos. Esto es interesante. Mira, los sentidos que tenemos en la palabra son 4. Y ahorita que trate yo de compartirlos contigo, seguramente te vas a sentir identificado en ellos. Mira, los 4 sentidos que tenemos en la palabra van a ser el sentido literal, el sentido alegórico, el sentido moral existencial y el sentido anagógico. Bueno, el sentido literal. Te hago un comentario de San Gregorio Magno para que me lo entiendas fácil. En las palabras de la Escritura, ante todo, debe mantenerse la verdad histórica y después averiguar el sentido espiritual mediante la inteligencia de la alegoría. Así, fácilmente apoyados en la raíz histórica, comprendemos la alegoría. Termino la cita. Primero que nada tenemos la letra, para luego poder interpretar. Porque si yo me voy a interpretar sin tener la letra, pues ¿qué estoy haciendo? ¿De dónde estoy tomando? Entonces, lo primero es el sentido literal. Y de ahí, a partir de ese sentido literal, que es la base, voy a entrar al sentido alegórico. ¿A dónde me lleva el sentido alegórico? La meta de este sentido es descubrir los rasgos de Cristo bajo la tierra y los sucesos del Antiguo Testamento. Te dije que la Biblia, el centro es Cristo. En el sentido alegórico vamos a descubrir, por ejemplo, cuando José es vendido por las monedas, José es vendido por sus hermanos, aquellos mercaderes, cuando Jesús es vendido por 30 monedas de plata. Ahí estoy descubriendo bajo el Antiguo Testamento la figura de Cristo. Una parte realmente alta, los 4 cánticos del siervo de Isaías. Esos 4 cánticos del siervo que se nos leen siempre en Cuaresma, pero especialmente en Semana Santa y el Viernes Santo sin falta. Un retrato de la pasión de Cristo. En el Antiguo Testamento, el Nuevo, la figura de Cristo. Dios, que es inspirador y autor de ambos testamentos, dispuso las cosas de esta manera. Y el mismo Cristo lo dice, fíjate, porque en Lucas 24, tenemos ahí en los versos 25 al 27, que va caminando ya resucitado con los discípulos de Maús, y les dice, qué duros de corazón. Les va explicando la escritura desde el Antiguo Testamento hasta llegar al momento de la presencia de él. Y los discípulos de Maús van abriendo sus ojos y ardiendo su corazón con la palabra. ¿Qué nos falta a ti y a mí para abrir los ojos y que nos arda el corazón si ya el mismo Cristo está con nosotros? ¿Me entiendes ya? Sentido literal, sentido alegórico. Tenemos un tercer sentido,
un sentido que llamamos moral existencial. Este sentido es la proyección de nuestra existencia de los misterios de Cristo ofrecidos y manifestados en el sentido alegórico. Mira, cuando el entendimiento está ya suficientemente ilustrado por la letra y la alegoría y asentado en la fe, ahora traza una norma de obrar, ya que solo merece llamarse sabio el que es guiado por el santo temor de Dios, aquel cuya inteligencia se expresa con sus obras. Sentido moral existencial. Ya la letra entró, la alegoría la he podido descubrir. Ahora tengo una norma de obrar. Y esas obras guiadas por el santo temor de Dios no es temor de miedo, es miedo a ofenderlo porque es Dios, no miedo por castigo. El santo temor de Dios, ¿cómo voy a ofender a aquel que es el amor, que me ha dado todo, que me sigue cuidando, que no solo me creo, sino me sostiene? En fin, eso me va a llevar, conociendo la palabra y buscando la alegoría para encontrar a Cristo, que mi inteligencia me lleve a expresar que conozco todo esto y lo vivo por las obras. Y eso es muy importante, porque por eso te dije que en la palabra es escuchar, es vivir y es difundir. El cuarto sentido, a veces me corretea un poco el tiempo, el cuarto sentido, el que llamamos sentido anagógico. ¿Qué significa la palabra griega anagogía? Significa subida, elevación. Fíjate, ¿elevación de qué será? Del alma, del entendimiento. Aquí el exégesis oyente alcanza su más alta y noble posibilidad de acoger el significado íntimo desde la palabra. Para comentarte este sentido, voy a leerte dos ejemplos que a mí me sirvieron mucho cuando lo veía para entenderlo. Mira, había un monje benedictino llamado Alejandro de Canterbury, ahí en la Alta Edad Media, que tomando y comentando el Cantar de los Cantares, dijo, tomando esta cita del Cantar de los Cantares, él me iba introduciendo en su bodega. Y es la bodega de la Sagrada Escritura la que él va a comparar. En ella nos dice este autor que podemos encontrar 4 barriles que no son otra cosa que los 4 sentidos bíblicos. El último de estos toneles es el de la anagogía, de la elevación, que nadie puede alcanzarla si Dios mismo no le da a beber de él. Si Dios mismo no se lo concede, porque quien beba de él gustará la suavidad del dulzor divino, quedará verdaderamente maravillado por el sabor de la bebida y nunca se querrá apartar de allí. Esta es la comparación que te digo. Entonces, esta lectura de la palabra de Dios también nos lleva a una meta que va a ser una elevación que se va a dar después de leer, de escuchar, de meditar, de entender y de ponernos ante el Señor en oración. Que ya no eres tú quien habla, sino Él quien alimenta. Ya no eres tú quien busca, sino Él quien te lleva de la mano. Y que te va abriendo de una vez que has leído esto o de 20, en la 21, el sumergirte en ese mar de revelación que Él tiene guardado para ti. Te sigo comentando nada más de la anagogía. La lectura te propone, como en un espejo, qué es lo que has de hacer. La meditación te lleva a buscar y hallar el modo de obrar. Con la oración alcanzas del cielo el auxilio necesario para obrar. Y cooperando tú con tu trabajo, tendrás la ayuda divina para poder llegar a las buenas obras. Y entonces serás conducido
a la contemplación de las cosas del cielo ya en la tierra. Verdaderamente estos 4 sentidos, literal, alegórico, moral, anagógico, nos llevan a nosotros a asomarnos a ese mar de la palabra. Tú puedes decir, conozco el mar porque vi las olas desde la playa. Y vendrá un buzo que explora las partes más bajas del mar y te dirá, no conoces lo que es el océano. Así es en la palabra. No podemos decir que la conocemos porque la compramos, ni porque hemos oído alguna vez. Le podemos decir al Señor que lo conoceremos a Él cuando abramos esta palabra, doblando nuestras rodillas con fe. Quiero, por lo tanto, hacerte el comentario. Si esta palabra es fuente inagotable de vida, ¿hay, Señor, algo más que pueda penetrar en mi alma? La palabra en la carta a los Hebreos se nos dice que es como una espada de 2 filos. Sí. Ahora, ¿cuál es tu postura ante esta palabra? ¿La búsqueda? ¿Cuál es tu postura ante esta palabra? ¿El pasar algún momento con ella o el hacerla parte de tu vida? Pues yo quiero que recuerdes de esta clase géneros literarios, sentidos de la palabra, y que como siempre, para poder llevar adelante toda esta obra, nos encomendemos al Espíritu Santo y podamos decirle a María, junto con San Juan Pablo II, nuestra consagración, porque de ella somos y ella queremos que nos lleve a Jesús. Virgen Madre de mi Dios, haz que yo sea todo tuyo, tuyo en la vida, tuyo en la muerte, tuyo en el sufrimiento, en el miedo y en la miseria, tuyo en la cruz y el doloroso desconsuelo, tuyo en el tiempo y en la eternidad. Virgen Madre de mi Dios, haz que yo sea todo tuyo. Amén. Agradezco tu tiempo y estoy a tus órdenes para cualquier comentario o sugerencia. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.